El viento frío me azotaba la cara cuando cerró la ventana del coche en mi cara, después de haberle pedido apenas unas monedas para el autobús. Y lo que dijo todavía me retumba en el alma. Papá, ya basta. No eres un mendigo, aunque a veces lo parezcas. Todos los que pasaban por la acera miraron. Algunos con lástima, otros con desprecio. Pero lo peor fue que ella, mi hija, ni siquiera bajó del auto. Solo arrancó y se fue, dejándome ahí, con los ojos llenos de lágrimas y la dignidad hecha pedazos. Pero lo que hice después, nadie lo vio venir. Mi nombre es Antonio Salazar. Tengo 76 años, y aunque los huesos me duelen más con cada invierno, lo que más me pesa es el corazón. Soy viudo desde hace 10 años, y padre de una sola hija. Me sacrifiqué toda la vida por ella. Dejé los estudios para trabajar. Cargué sacos de cemento con la espalda rota. Vendí mi único reloj para pagarle los libros de la universidad. Pero ese día, cuando me negó unas monedas y me humilló como a un extraño, algo se rompió para siempre entre nosotros. Antes de comenzar, ya suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. Te prometo que el final de lo que hice te va a dejar sin palabras, porque no todos los padres reaccionan igual ante la traición. Todo comenzó un martes cualquiera. Había ido al centro a hacer unos trámites. Caminé más de lo que debía. Ya no estoy para andar tanto tiempo de pie. Los pies me quemaban, la cadera me dolía y, al revisar los bolsillos, noté que había olvidado mi billetera en casa. Lo único que tenía era el celular viejo que me regaló mi nieta hace unos años. Pensé en llamar un taxi, pero no podía pagar. Entonces recordé que mi hija, Lorena, trabajaba justo por ahí, a unas cuadras. Le llamé. Hola, hija, ¿cómo estás? Papá, estoy trabajando. ¿Qué pasa? Perdona que moleste. Es que estoy por el centro y me acabo de dar cuenta que olvidé la billetera. ¿Podrías prestarme unas monedas para el autobús? Hubo un silencio del otro lado. Largo. Incómodo. ¿Cómo que no trajiste dinero? Papá, tú no puedes andar así por la calle. Pareces un loco. ¿Dónde estás? Le dije la dirección, y en 10 minutos ya estaba ahí, en su auto elegante, con los vidrios polarizados. Yo sonreí al verla. Pensé que bajaría a saludarme, quizás hasta me daría un abrazo. Pero no, ni siquiera apagó el motor. Solo bajó la ventanilla. Y entonces vino la frase, esa que todavía me hiela el alma. Papá, ya basta. No eres un mendigo, aunque a veces lo parezcas. Me entregó una moneda de mala gana, sin mirarme a los ojos, como si yo fuera un estorbo. Un error. Luego cerró la ventanilla y se fue. Yo me quedé ahí, en la acera, con la moneda apretada en la mano, como si fuera un insulto. Durante el camino de vuelta, cada curva del bus dolía más que la anterior. Pero no por los baches, sino por los recuerdos. Recordé cuando ella era pequeña, y lloraba porque quería una muñeca. Yo no tenía dinero, pero trabajé horas extra para comprársela. Recuerdo cuando se enfermó con fiebre alta y dormí 3 noches en una silla de hospital solo para no dejarla sola. Y ahora ella me trata como si yo fuera una carga, como si mi existencia fuera una molestia. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi sillón, el que me regaló mi esposa antes de morir, y pensé como nunca antes había pensado. Recordé que, aunque nadie lo sabía, yo había hecho algo en secreto muchos años atrás. Con lo poco que ganaba, invertí en un terreno, luego en otro, y con los años, vendí uno, alquilé otro y fui ahorrando en silencio. Nunca me gustó alardear. Ni siquiera mi hija sabía cuánto valía lo que tenía. Pero esa noche decidí que ese dinero no iría para ella. No después de lo que me hizo. Porque no fue solo la humillación. Fue la indiferencia, la falta de respeto, la ausencia de amor. Y un padre puede perdonar muchas cosas, pero no ser tratado como un desconocido por la misma hija a la que le dio la vida. Así que al día siguiente, tomé una decisión. Fui al notario. Abrí el sobre donde tenía los papeles de mis propiedades. Y con mano temblorosa, empecé a escribir un nuevo testamento. ¿Está seguro, don Antonio?, me preguntó el abogado. Más que nunca.
Y en esa hoja escribí el nombre de otra persona. Una persona que me había mostrado más amor en 3 años que mi hija en los últimos 20. Pero esa parte todavía no la voy a contar. Si quieres saber a quién decidí dejarle toda mi fortuna y cómo reaccionó mi hija cuando lo descubrió, no te pierdas la próxima parte. Firme el Nuevo Testamento con manos temblorosas, pero con el corazón decidido. A partir de hoy, nada de lo que tengo será para ella, le dije al notario con la voz firme, pero los ojos húmedos. Nunca imaginé que escribir el nombre de otra persona en ese documento me dolería tanto, pero al mismo tiempo sentí una paz que hacía años no conocía. La persona a la que decidí dejarle todo no tenía mi sangre, pero sí tenía mi respeto, mi cariño y, lo más importante, su gratitud. Pero antes de contarte quién fue, déjame llevarte un poco más atrás. Porque para entender la herida, primero hay que conocer la historia. Después de la muerte de mi esposa, pasé los peores años de mi vida. La casa, antes llena de risas y aromas de café, se volvió un lugar silencioso, frío. Las paredes parecían encogerse cada día más. Al principio, Lorena venía a visitarme una vez por semana. Traía a los niños, conversábamos, almorzábamos juntos. Yo hacía esfuerzos por sonreír, aunque por dentro estuviera roto. Pero con el tiempo, esas visitas se volvieron más escasas. Primero fue por el trabajo, después por los compromisos sociales. Luego ya ni siquiera llamaba. Y cuando lo hacía, era solo para pedirme algo. Papá, ¿me puedes prestar para el seguro del auto? Papá, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana? Papá, ¿no podrías vender ese terrenito y ayudarme con la hipoteca? Yo siempre decía que sí, porque los padres decimos que sí aunque nos duela, aunque sepamos que nos están usando, porque uno se convence de que es por amor, que algún día lo agradecerán. Pero ese día, el del autobús, fue el último golpe. La persona que escribí en el testamento se llama Clara. Tiene 48 años y no es familia mía. Al menos, no por sangre. La conocí un día que me desmayé en la calle, cerca de la farmacia. Había salido sin desayunar, con el azúcar baja, y el mundo se me nubló. Nadie se detuvo, excepto ella. Me llevó al hospital en su coche. Esperó conmigo 5 horas. Me compró jugo, me abanicó y hasta llamó a mi hija. ¿Y sabes qué hizo mi hija? No contestó. Desde entonces, Clara venía cada semana a visitarme. No por interés. Nunca me pidió nada. Me traía pan casero, me ayudaba a podar las plantas. Se sentaba a tomar mate conmigo en la galería mientras hablábamos de la vida. Un día le pregunté por qué hacía todo eso. Porque usted me recuerda a mi papá. Él murió solo, y yo no quiero que usted termine igual. Ese día lloré. Lloré como un niño. Porque alguien que no me debía nada, me estaba dando todo. Volvamos al testamento. Después de dejar todo firmado, regresé a casa. Me senté en el sillón y miré la fotografía de mi esposa. Le hablé en voz baja, como hacía siempre. Amor, sé que esperabas que todo fuera para Lorena, pero ya no puedo fingir. Nos falló. Durante las semanas siguientes, no hablé con mi hija, ni un mensaje, nada. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Un día recibí una carta certificada. Era una invitación para una cena familiar que Lorena organizaría, supuestamente para reencontrarse con su padre. Algo no me olía bien. Fui igual, no por ella, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos si algo había cambiado. La casa estaba decorada como si fuera una fiesta elegante. Platos caros, copas de vino, música suave. Lorena me recibió con una sonrisa forzada. Papá, me alegra que vinieras. Yo no dije mucho, solo asentí. Durante la cena, ella fue amable. Me preguntó cómo me sentía, si necesitaba algo. Me abrazó incluso. Fue extraño, porque no era la Lorena que conocía. Hasta que, al final de la noche, soltó la bomba. Papá, he estado pensando, y creo que deberías dejar todo bien arreglado, para que cuando no estés, no haya problemas con la herencia. Podemos ir juntos al notario. ¿Te parece? Ahí lo entendí todo. No era cariño, era interés. Ella ya sabía que algo había cambiado. Alguien se lo dijo, o lo intuía, y ahora quería corregir el rumbo. Pero ya era tarde. Le respondí con una calma que la desconcertó. No te preocupes, hija. Ya arreglé todo. Todo está en orden. Su sonrisa se congeló. ¿Cómo que ya lo arreglaste? ¿Cuándo? Hace unas semanas.
Después de ese día, ¿te acuerdas? El del autobús. Se quedó en silencio. El color se le fue de la cara. Papá, ese día no fue como tú piensas. Estaba apurada. Tenía un mal día. Sí, Lorena, yo también tuve un mal día. De hecho, tuve muchos, y tú nunca estuviste. Me levanté, le di un beso en la frente, y antes de salir, le dije, ya no soy tu carga, ni tu mendigo, pero tampoco seré tu herencia. Esa noche dormí como hacía años no dormía, sin peso, sin angustia, y al día siguiente invité a Clara a tomar mate. Le mostré el testamento. Lloró, me abrazó, y me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias, don Antonio, pero lo que más vale es que me considere su familia. Si está gustando este video, suscríbete al canal y dale like para que más personas conozcan esta historia. Nunca había visto una mirada tan llena de odio en los ojos de mi hija como la que vi el día que le conté quién era Clara. Era como si le hubiera dicho que su peor enemiga heredaría todo lo que, según ella, le pertenecía por derecho. Esa mujer, esa extraña, ella va a quedarse con todo. Asentí, sin levantar la voz. No me hacía falta. A veces, el silencio de un padre pesa más que cualquier grito. Papá, no puedes hacerme esto. Yo soy tu hija. Fuiste mi hija cuando más lo necesitaba. Pero ahora solo eres alguien que me avergonzó en la calle como si fuera un mendigo. Y ahí, el orgullo se le desbordó por la boca. Tú no entiendes nada. Ese día estaba cansada, estresada, tenía una reunión importante. La interrumpí con calma, mirándola a los ojos. Y yo, era solo tu padre. El mismo que vendió su reloj para comprarte libros. El mismo que durmió en una silla de hospital 3 noches seguidas cuando te operaron de apendicitis. El que te cargó cuando tenías fiebre. Pero claro, eso fue hace muchos años, ¿no? Lorena calló. Se quedó sin argumento. Pero el silencio no duró mucho. Esa mujer solo te quiere por tu dinero. ¿No te das cuenta? Sonreí con tristeza. Eso mismo pensé de ti, pero hace mucho. Los días siguientes fueron una tormenta. Llamadas constantes. Mensajes largos y desesperados. A veces dulces, otras cargados de rabia. Mi nieto mayor, con quien apenas tenía contacto, me escribió por primera vez en años. Hola, abuelo. Mamá me dijo que estás enfermo. ¿Podemos verte? Ya ni disimulaban. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, entendí lo que era tener el control de mi propia vida. No el control basado en el dinero, sino en el amor propio, en el respeto. Me negué a verlos. Les dije que necesitaba tiempo, silencio, paz, pero ellos no iban a rendirse tan fácil. Un viernes por la tarde, Clara vino a casa como siempre. Trajo bizcochos caseros y una sonrisa sincera. Me ayudó a regar las plantas, acomodó los papeles de notario en una carpeta y me preparó té de tilo para dormir mejor. Mientras estábamos en el patio, escuchamos el timbre sonar con insistencia. Voy yo, don Antonio, me dijo, amable, y cuando abrió la puerta, ahí estaba ella. Lorena, mi hija, de pie, con los brazos cruzados, la cara dura como una piedra. Con que tú eras la famosa Clara, dijo, con un tono venenoso. Clara la miró sin perder la compostura. Buenas tardes, ¿desea pasar? No vine a tomar el té. Vine a hablar con mi padre. A solas. Me acerqué despacio, apoyado en mi bastón, respirando hondo para no temblar. Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de ella. Esto es una locura. Papá, esta mujer te está manipulando. Ella no es de la familia. No tiene ningún derecho. Tiene todos los derechos que tú perdiste cuando me dejaste sola en el hospital hace 3 años. ¿Te acuerdas? Lorena enmudeció. Clara vino a buscarme. Se quedó conmigo. Me cuidó. Me ayudó a caminar de nuevo. Tú ni siquiera apareciste. Estaba ocupada. Siempre lo estás. Pero lo que vino después fue más bajo de lo que jamás imaginé. Una semana después de ese enfrentamiento, recibí una notificación judicial. Lorena estaba intentando impugnar mi testamento. Decía que yo no estaba en pleno uso de mis facultades, que Clara me estaba manipulando, que todo era producto de influencia indebida. El golpe me dejó sin aire. No solo me estaba negando como padre, ahora me llamaba incapaz. Y todo por dinero. Fui a ver al abogado. Clara me acompañó. Llevaba mis análisis médicos, certificados de psiquiatras, documentos legales.
Todo en regla. El abogado me miró con respeto y dijo, Don Antonio, esto se va a poner feo. Pero si está dispuesto a seguir adelante, podemos defender su decisión hasta el final. Y lo estaba, porque ya no se trataba del dinero. Se trataba de mi dignidad. Durante las semanas siguientes, los rumores corrieron por todo el barrio. Dicen que la hija lo quiere declarar loco. Esa mujer que lo cuida parece buena gente. Pobrecito, después de todo lo que hizo por ella. La historia llegó incluso al periódico local. Una pequeña nota hablaba de un padre traicionado por su hija ambiciosa. Algunos exageraban, otros inventaban cosas, pero la verdad dolía más que cualquier ficción. Clara se mantuvo firme a mi lado. No se quejaba, no hablaba mal de Lorena. Solo me servía el café cada mañana con una sonrisa suave y un «¿Cómo durmió hoy, don Antonio?». Un mes antes del juicio, recibí una carta escrita a mano. La reconocí al instante. Era la letra de mi hija. Papá, no sé cómo llegamos a esto. Me duele todo. Me siento confundida, traicionada. Pero lo peor es que me doy cuenta que no te conozco. No sé en qué momento dejé de verte como mi padre y empecé a verte como un estorbo. Te fallé. Pero si algo de lo que dijiste es cierto, si todavía hay un poco de amor en tu corazón por mí, por favor, hablemos. Antes de que sea demasiado tarde. Esa noche no pude dormir, porque por más que me doliera, seguía siendo mi hija. La carta de mi hija quedó sobre la mesa por 3 días sin que me atreviera a tocarla otra vez. Cada vez que pasaba cerca, la miraba de reojo, como si fuera una bomba a punto de estallar. No sabía si respondía desde la culpa o desde el cálculo. Pero había algo en su letra, en la forma temblorosa de algunas palabras, que me hizo pensar que esta vez quizás estaba hablando desde el corazón. Al 4.º día, la llamé. Hola, Lorena. Soy yo. Silencio. Papá, recibí tu carta. ¿Podemos vernos? Sí, pero no quiero gritos, ni excusas. Si vienes, que sea para hablar de verdad. Lo prometo. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del centro. Uno de esos lugares donde nadie nos reconocería. Cuando llegó, me sorprendió verla tan distinta. No llevaba maquillaje, ni joyas, ni el abrigo de marca que siempre usaba. Llevaba una blusa sencilla y una cara sin máscaras. Se sentó frente a mí durante varios segundos, no dijo nada. Solo me miró, como si estuviera buscando algo en mis ojos que hacía años había dejado de ver. ¿Te ves más flaco, papá? Los disgustos adelgazan. A veces. Ella bajó la mirada. No vine a justificarme. Ya no tengo cómo. Solo, quiero decirte que me equivoqué. Y que, aunque sé que no tengo derecho a pedir nada, quiero pedirte una oportunidad. No por la herencia. Por nosotros. La miré fijo. Por dentro, una parte de mí quería abrazarla, sentir su cabeza en mi pecho como cuando era niña. Pero otra parte, esa que sangró tantas veces en silencio, no podía bajar la guardia tan fácil. ¿Qué cambió, Lorena? Porque ahora. Ella tragó saliva. Le temblaba la voz. ¿Por qué perdí? Perdí a mi padre. Perdí tu confianza. Perdí el rumbo. Y cuando una mujer lo pierde todo, se da cuenta de lo que realmente importa. Guarde silencio. Clara no te está robando, papá. Lo sé. Ella está donde yo debería haber estado, y duele aceptarlo. Pero es la verdad. Eso sí que no lo esperaba. Entonces, ¿vas a retirar la demanda? Le pregunté. Sí. Ya firmé los papeles. Se los entregué al abogado esta mañana. ¿Y por qué vienes a mí con esto ahora? Porque sé que ni aunque ganara en los tribunales, iba a recuperar lo que de verdad importa. Y porque quiero pedirte algo más difícil que todo el dinero del mundo. ¿Y qué es? Tu perdón. Me tembló el alma. Porque no hay palabras más poderosas que las que salen sin orgullo, sin maquillaje, sin excusas. Nos quedamos ahí 1 hora más. Hablamos de mamá, de sus travesuras de niña, de cosas que creía olvidadas. Lloramos, y cuando nos despedimos, le dije algo que llevaba años guardado. Siempre vas a ser mi hija, pero tendrás que volver a ganarte ser mi familia. Ella asintió con los ojos húmedos. Lo haré, papá, aunque me lleve el resto de mi vida. Los días siguientes fueron raros. Clara notó algo diferente en mí. Habló con su hija, don Antonio, me preguntó mientras me servía el café. Asentí. ¿Y cómo se siente? Cansado, pero en paz. Ella no dijo nada. Solo me sonrió con ternura.
Una ternura que no pedía nada a cambio. Una semana después, Clara me sorprendió con una decisión inesperada. He estado pensando y creo que debería rechazar la herencia. La miré como si se hubiera vuelto loca. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyó, usted hizo esto para darme un gesto de amor. Pero si eso está dividiendo a su familia, no quiero ser parte de esa guerra. Usted me dio algo mucho más valioso que una casa o un terreno. Me dio un lugar en su vida. Me quedé mudo. Yo no necesito su dinero, don Antonio. Necesito que esté bien. Y si recuperar a su hija significa renunciar a lo que iba a recibir, lo haré sin pensarlo. ¡Ay! Sí que lloré. Porque cuando alguien está dispuesto a renunciar a todo, es porque ya lo tiene todo. Si está gustando este video, suscríbete al canal y dale like para que más personas conozcan esta historia. Esa noche me senté en mi sillón y tomé el testamento una vez más. Lo leí despacio, palabra por palabra, y luego escribí algo nuevo. No borré a Clara. No podía hacer eso, pero sí agregué un nuevo párrafo. Un párrafo donde decía que, si algún día mi hija volvía a demostrar que el amor valía más que el dinero, ella también tendría un lugar. Porque uno puede cambiar de testamento, pero no puede cambiar de corazón. El día que decidí leer el testamento frente a Clara y Lorena, sentí que mi vida había llegado a una especie de equilibrio. No era perfecto. No era como las películas donde todos se abrazan y se perdonan de inmediato, pero sí era real. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier final feliz de cuento. La reunión la hicimos en la sala de mi casa, esa misma donde, años atrás, jugaba en el suelo con Lorena mientras mi esposa nos miraba desde la cocina con una sonrisa. Ese día, en cambio, el ambiente estaba cargado de algo distinto. No era tensión, era respeto, silencio, como si todos entendieran que lo que iba a pasar ahí era importante. Clara llegó puntual. Vestía su blusa de siempre, sin maquillaje, sin joyas. Como siempre, discreta, serena, firme. Lorena llegó 10 minutos después. Con el pelo recogido, un vestido sencillo y la mirada baja. Traía en las manos una caja de madera que reconocí de inmediato. Era el álbum de fotos familiar. Pensé que quizás sería bueno recordarlo todo antes de lo que viene. Asentí, y por primera vez en muchos años, vi en su gesto una humildad sincera. El abogado se sentó frente a nosotras, abrió la carpeta y me pidió la palabra. Yo levanté una mano. Yo quiero leerlo. El silencio se hizo aún más espeso. Y entonces, con la voz un poco quebrada pero clara, comencé. Yo, Antonio Salazar, en pleno uso de mis facultades, declaro que este es mi testamento final. Primero hablé de mis bienes, la casa, los terrenos, las cuentas. Luego, de mis razones. He decidido repartir mi patrimonio entre 2 personas. La primera es Clara Suárez, quien me ha acompañado con desinterés, cariño y respeto en los años más oscuros de mi vejez. Clara bajó la mirada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y la segunda persona es Lorena Salazar, mi hija. No por obligación de sangre, sino porque he demostrado en los últimos tiempos que aún es posible recuperar el amor perdido. Ambas se miraron. No sabían que lo había cambiado de nuevo. La herencia será dividida en partes iguales, pero con una condición. ¡Ay! Levanté la vista y las miré directamente. Si alguna de las dos pone el dinero por encima del amor, de la familia o del respeto mutuo, la parte correspondiente será donada a un hogar de ancianos. Clara soltó una risa suave, entre llanto y sorpresa. Lorena asintió en silencio. Y terminé. No quiero dejar peleas. Quiero dejar memoria. Y si hay algo que aprendí en todos estos años, es que no hay herencia más valiosa que la paz. Cuando cerré la carpeta, nadie aplaudió. Nadie se levantó. Solo nos quedamos ahí, 3 personas heridas por la vida, pero intentando, de algún modo, reconstruirse desde las ruinas. Gracias, papá. Susurró Lorena. Te juro que no voy a volver a fallarte. Yo también lo prometo. Dijo Clara, con la voz entrecortada. Nunca dejaré que el dinero destruya lo que construimos. Después de eso, vino algo aún más poderoso. El silencio compartido. Nos sentamos los 3 a mirar las fotos del álbum. Mi esposa sonriendo en la playa. Lorena de niña con trenzas. Yo, con el pelo negro aún, cargándola sobre los hombros. Clara observaba todo como si también formara parte de esos recuerdos, aunque no estuviera ninguna imagen. Y, en el fondo, lo estaba. Porque la familia no siempre es quien te da la sangre, sino quien te da la mano.
En los meses siguientes, las cosas no fueron perfectas. Hubo momentos incómodos, palabras que costaban decir, viejas heridas que de vez en cuando sangraban. Pero cada una fue sanando, poco a poco. Lorena venía cada semana. Cocinábamos juntos. Me ayudaba con la compra. Me preguntaba por historias que nunca antes le habían interesado. Clara, como siempre, se convirtió en el puente. Nunca compitió, nunca reclamó, solo acompañó, con esa nobleza silenciosa que tantas veces me salvó. Un año después, celebramos mi cumpleaños número 77. Hicimos una comida en el jardín. Vinieron algunos vecinos, amigos, los nietos. Clara trajo una torta. Lorena decoró el patio con guirnaldas que ella misma hizo con papel reciclado. Fue el mejor cumpleaños de mi vida, porque no hubo regalos caros. Pero sí algo que vale mucho más, presencia sincera. Y al final de la tarde, cuando todos ya se iban, me senté en mi sillón bajo el limonero y dije, pensé que iba a morir solo. Pensé que lo había perdido todo. Pero me equivoqué, porque a veces uno tiene que perder la herencia para encontrar el amor. Y si has llegado hasta aquí, déjame darte un consejo de viejo. Nunca esperes a estar en un hospital o en una sala de audiencias para decir lo que sientes. Habla hoy, llama hoy, perdona hoy, porque el orgullo es muy cómodo, hasta que te das cuenta de que te dejó sin nadie. Comenta de qué ciudad estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y dale like para apoyar nuestro trabajo.